Ok, bueno, vamos a continuar con el flujo uniforme. Vamos a plantear ahora las ecuaciones numéricas para el cálculo del tirante normal, ¿no? Vamos a retomar el problema del canal trapezial. Ya estamos familiarizados que la ecuación de flujo uniforme, la que vamos a emplear es la ecuación de Mainin, en que es función del área hidráulica, el perímetro, la pendiente longitudinal del canal y la relación inversa de un coeficiente de fricción o de rugosidad, ¿no? Que es el N de Mainin, que también lo podemos consultar de una tabla. Bueno, muchas veces cuando hacemos un estudio, generalmente conocemos el gasto. Entonces nos piden decir, oye, pues vamos a determinar el tirante normal que se presenta. ¿Para qué? Pues para obtener el dimensionamiento del canal. Ok. Entonces generalmente este tipo de análisis pues es conocido el gasto, conocimos N y S. Vamos a ver cómo resolver esta ecuación hoy. Entonces voy a regresar un poco a la ecuación de Mainin. Lo que vamos a determinar es el tirante que cumple esta condición, es decir, que para un tirante dado vamos a calcular el área, su perímetro y con los demás valores constantes vamos a determinar el gasto. Bueno, pero ese gasto ya está definido, entonces vamos a tener que hacer un juego de proponer diferentes tirantes para verificar nosotros que el gasto que estamos calculando corresponde al que tenemos propuesto. Bueno, como lo hemos visto en sesiones previas, esta es una ecuación no lineal en una sola variable. Es una ecuación en función del tirante y por supuesto para poderla resolver siempre hay que igualarla a cero. Bueno, en sentido práctico, ¿qué es lo que hago cuando hago un estudio de hidráulica de canales para determinar el tirante uniforme? Pues aplico dos métodos. Esto ya son muy que he trabajado demasiado. Entonces yo les voy a dar ya las ecuaciones finales para que no tengamos que andar buscando pues cuál les presenta convergencia, cuál obtiene la solución. Entonces eso del tratamiento numérico pues no se preocupen tanto. Yo ya les voy a dar las ecuaciones ya desarrolladas para que ustedes las programen en el Excel o más bien generen las fórmulas. Ok, entonces la ecuación de Mainin aquí está en su forma clásica. Bueno, no se les olvide, para poder resolver ecuaciones no lineales en una sola variable, la ecuación debe estar igualada a cero. Entonces la ecuación de Mainin la igualo a cero. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue, para el término Q, el N lo paso multiplicando y S lo paso dividiendo. Y si observan, esto es una constante. Entonces por eso le di este acomodo. ¿Sí? Otra manera hubiera sido, por ejemplo, esta ecuación menos Q igual a cero. Esa es otra manera. Pero en sentido práctico yo así lo trabajo. Entonces, por favor, estas notas, cuando ustedes lleven otros cursos de, por ejemplo, de hidrología o de diseño de sistemas de agua potable o alcantarillado, la ecuación de Mainin, denle esta forma, denle este formato, porque su solución es mucho más sencilla. Ok, aquí está otro término de la parte izquierda de la ecuación de Mainin transformada, donde está la relación del área y el perímetro. ¿Y este cociente a qué es igual? Pues a este valor. Eso es igual. Ok, entonces de entrada nos podemos dar una idea de cómo lo vamos a resolver. Bueno, de inicio, vamos a ver primero el método de punto fijo y la ecuación que vamos a resolver es esta. No la Mainin original, ¿no? Ok, bueno, si vemos el método de punto fijo, lo que tenemos que hacer es la función original f de y igual a 0, hacer una transformación x igual a hacer una transformación y igual a g de y. Es decir, de uno de estos términos vamos a despejar una y el resto lo pasamos a la parte derecha de la igualdad. Y ese sería g de y. Entonces, f de y lo voy a reescribir nuevamente aquí abajo. Aquí está f de y. Y ahorita voy a considerar un canal trapezial. Bueno, entonces, si sustituyo
la ecuación del área para el canal trapecial y el perímetro, que ustedes ya están familiarizados, lo sustituyo en la ecuación f de y igual a 0. Entonces ya tengo esta componente. Bueno, vamos a observar esta ecuación. Esta ecuación, si la vemos, es esta misma. Hay 5 tirantes, o 3, bueno, hay 3 y's. El término que multiplica b, del término cuadrático que multiplica acá, y una que está en el denominador. Bueno, hay otra cuarta opción. Si ustedes recuerdan, si a la función original le sumo la misma variable en ambos lados de la igualdad, entonces es como si yo tuviera, súmale una y. Entonces esta es la siguiente opción, ¿no? Bueno, la que me interesa es esta. Para obtener el g de y, ¿cuál tirante es el que tengo que despejar? ¿El término 1, el segundo o el tercero? Pudiéramos hacer la prueba, es decir, obtener 3 despejes y resolver cada una de esas ecuaciones por el método de punto fijo. Pero bueno, como les comentaba previamente, no es mi objetivo que ustedes aprendan a generar el esquema numérico de solución. Yo ya se los voy a proporcionar. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes diseñen sistemas de canales. Entonces ya le voy a dar la ecuación procesada. Bueno, entonces de esta ecuación voy a despejar una y. Entonces ahí va, fíjense. Aquí está nuevamente la ecuación f de y. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, el término que está en el denominador, lo voy a pasar a la parte derecha y este término que lo está restando también. Entonces lo que despejé fue el término que está el exponente a 5 tercios. Ahí está despejado. Bueno, ahora obtengo la raíz, ¿sí? Entonces, el término derecho de la igualdad lo elevo a la potencia de 3/5. Aquí está. Entonces, observen, ya tenemos en la parte izquierda un exponente 1. Ok, lo que voy a hacer a continuación es despejar o tomar un factor común del tirante y. O sea, aquí está el factor común. Y la parte de la derecha de la igualdad queda igual. Ok. Y finalmente voy a despejar ahora este término de y. Entonces, esto que observan es la ecuación recursiva del método de punto fijo, en el cual no importa el valor que ustedes propongan de inicio, o qué tipo de gasto, qué valor del gasto, o de n, o de s, el método siempre va a convergir. Siempre. Oye, Inge, ¿y las otras dos planteamientos que habías indicado que podíamos despejar de otra manera? Pues algunos de esos métodos no son estables, no da la solución. Marca error de memoria, división entre 0 y cosas extrañas, pero no obtiene la solución. Entonces esos métodos no convergen, y eso desde el punto de vista operativo o de diseño hidráulico, pues no tenemos que trabajarlos. Ok, entonces por favor, esta fórmula, si ustedes la observan, esta hasta la podemos subir a la calculadora. Nomás le vamos dando datos y vamos actualizando el valor de y. Bueno, entonces la parte derecha de la igualdad va a ser g de y. Esto es g de y. Bueno, entonces esta ecuación no se les olvide. Es la ecuación recursiva del método de punto fijo para determinación del tirante normal o la aplicación de la ecuación de flujo uniforme o la ecuación de Meining. Y esto es válido para canal trapecial, rectangular y triangular. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos falta hacer con esta ecuación? Pues podemos generar una hoja electrónica. Exacto. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí voy a abrir la hoja electrónica y esta hoja se las voy a compartir. Es más, ya la tengo publicada desde el 19 de abril. Bueno, ese día
yo subí este archivo para que lo estén revisando, pero ahorita lo vamos a explicar brevemente cómo está construido. Vean, están los datos, el gasto que es conocido, N, la plantilla y el talud. Estos datos que ustedes observan es de un problema que nosotros resolvimos, en el cual yo les daba un tirante y debíamos calcular un gasto o algo así. Ok, bueno, entonces estos son los datos de procesamiento. Oye, Inge, y para calcular la pendiente del canal, pues hay dos maneras. Una de ellas es que si conocemos el desnivel topográfico y la longitud del canal entre un tramo, entonces divido el desnivel entre la longitud y me da la pendiente. Entonces, estos cuadros, estas celdas, pues son complementarios al método. Y aquí está la pendiente. Bueno, de la ecuación, si ustedes recuerdan, voy a regresarme a la ecuación. Hay un término constante. Es este término, vean. Este término no importa qué cálculo o qué iteración estemos realizando, ese es un valor fijo. Entonces vean, Q por N dividido por S al 1/2, todo eso al exponente de 3/5. Entonces, generalmente cuando yo aparezca un término constante, ¿qué voy a hacer en la hoja electrónica? Lo voy a denominar como cálculo previo, ¿sí? Entonces ya cuando yo cargue esta fórmula, pues ya no tengo que andar haciendo esta operación o programando esta fórmula. Simplemente le agrego ese valor constante que ya calculé previamente. Entonces, ahí está, vean. Aquí está, Q por S a la 3/5, ya está calculado. Bueno, y el S a la 0.5 también. Vean, aquí está el S al 1/2, porque a veces hago cálculos preliminares, así cuando hay exponentes, y después los voy a facilitando, porque aquí nomás sería hacer operaciones muy sencillas en el Excel, y no tengo que programar esta misma fórmula, esta componente de la fórmula, en una sola celda. Generalmente primero calculo este valor, y luego después multiplico Q por N entre ese valor constante, y lo elevo a 3/5, y esto ya es fijo. Entonces la ecuación del punto fijo, pues ya más necesito calcular yo este valor y este valor. Aquí falta el término, aquí está, ¿sí? Para el perímetro. Entonces de esta manera, estos términos que ustedes observan, vean, son operaciones parciales. ¿Y cómo se construye el método de punto fijo? Aquí está. Necesitamos un valor ya inicial o un valor semilla. Como estuvimos en la clase anterior, vamos a hacer una columna del número de iteración, el tirante y estos valores de B más KY y el perímetro de la 2/5, ¿qué? Vean, vamos a ver. Ahí está, B más KY a la 1/2, vean, el inverso, vean. Y este valor también de esta fórmula, que es el perímetro. Entonces también lo calculo en celdas separadas. De esta manera la programación es mucho más sencilla. Entonces, aquí están los términos, vean, este término, y luego está el perímetro de la 2/5, y el G de Y, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, no se ve bien aquí, no sé si se alcance a ver, pero ustedes lo checan en la hoja electrónica. Bueno, aquí está. Vean, es simplemente la división o el producto de celdas contiguas. Entonces por eso en la hoja de Excel ustedes siempre agréguenle varias columnas donde realicen operaciones parciales. Ok, entonces aquí está el G de Y. Bueno, aquí está el error aproximado relativo. Entonces, ya que tengo el G de Y, ¿qué hago? Cuando un error es mucho mayor a la tolerancia, pues hay que hacer otra iteración. Entonces, este valor va a corresponder al de la siguiente iteración, vean. Y así. Y lo único que hacen es copiar fórmulas hacia abajo. ¿Y estas cuántas iteraciones se van a llevar?
Pues aquí me da 9 por 10 a la menos 5. Aquí me da 0.003. Pero veamos cómo es el tirante, vean. De 1, punto 28, punto 30, punto 30, vean. Punto 30, punto 30. Entonces, la raíz será ¿cuál? El último valor del G de Y, que será punto 306, con 5 iteraciones. Aquí aquí la raíz final, pues sería, no se les olvide, tomar con aproximación al centímetro para el tirante. Entonces aquí nomás le ponemos el número, 2 celdas, 2 decimales y listo. Pudieron decir punto 36, punto 37 o punto 31. Entonces, para estos datos de este problema, si yo tengo un gasto de 10 metros cúbicos para esa geometría de canal, de un ancho de plantilla de 3 metros, N.013 en concreto pulido y un talud de 1.5, entonces voy a tener un tirante de 0.31 metros. Ok, una vez que ya tenemos el tirante, que tenemos que calcular las propiedades geométricas. Entonces aquí habría que calcular las propiedades geométricas. ¿Cuál sería? El área, el perímetro, ¿qué más? El tirante medio, el ancho de la superficie libre, y luego después habría que calcular el número de Froude. ¿Sí? El número de Froude. Ya sabemos que si es menor que 1, entonces, ¿de qué tipo es? Del flujo. Subcrítico, ¿no? ¿Sí? Y si es mayor que 1, bueno, si es igual a 1, conoce como flujo crítico. Bueno, igual a 1 sería el crítico. Y si es mayor que 1, ¿cómo será el tipo de flujo? Supercrítico. Ok, entonces, una vez conocido el tipo de flujo, ahora sí, vean, fíjense, esto generalmente casi no vi en las notas, lo comento solo en las sesiones o en los videos, pero creo que en una clase previa sí lo tengo escrito en la libreta y ustedes lo tienen también, ¿no? Entonces, para esta pendiente, este valor de 0.08, si nosotros obtenemos el número de Froude y nos da, por ejemplo, supercrítico, entonces, vamos a pensar que fuera supercrítico, entonces, esta pendiente la vamos a denominar pendiente supercrítica. ¿Sí? Si hubiéramos realizado el ejemplo con otros datos y hubiéramos obtenido un número de Froude menor a 1, entonces esta pendiente vamos a denominarla pendiente subcrítica. ¿Sí? Ok, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta del método de punto fijo? Bueno, este archivo de Excel ya se los envié. Entonces lo que les voy a encargar, que en su hoja electrónica, en una pestaña nueva, la que están desarrollando, agreguen este ejemplo del método de punto fijo para el cálculo del tirante normal. Aquí está. Ok, bueno, vamos a continuar ahora del cálculo del tirante normal utilizando el método de Newton-Raphson. ¿Por qué lo presento al final? Porque es un poco más batalloso. Ok, entonces voy a resolver la ecuación de flujo uniforme para determinar el tirante normal con el método de Newton-Raphson. Bueno, entonces vamos a partir siempre que la ecuación no lineal en una sola variable debe ser igual a 0. Y esa es función del tirante.
Ok, si recordamos nosotros, la ecuación recursiva del método de Newton-Raphson decía que y más 1 es igual a y menos la función evaluada en y dividido por la derivada evaluada para y. Ok, voy a sustituir, aquí está la ecuación, la voy a, aquí simplemente la transcribí. Ok, entonces vean, yo necesito calcular la derivada. La función ya está definida, pero la derivada. Entonces, aquí está la derivada. Y vean, este término es un constante, su derivada va a valer 0. Bueno, oye, pero este término, el área y el perímetro son función del tirante. Entonces, el área y el perímetro son función de y. Y entonces, vean, es un cociente de derivadas. Entonces, si obtengo esta derivada, pues sería el denominador al cuadrado. Ahí está. Todo eso por el denominador multiplicado por la derivada del numerador, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, menos la derivada de este término constante, que aquí está. De todo modo lo expresé. Ok. Entonces, de esta ecuación, vean. Entonces, el perímetro de las 2/3 se conserva. Obtengo la derivada del área a las 5/3. Entonces, ¿cómo sería? 5/3 del área de 5/3 menos 1. Entonces sería el área a las 2/3. Multiplicado por el diferencial del área respecto al tirante. Ok. Menos el área a las 5/3 multiplicado por, voy a obtener esta derivada, entonces sería 2/3 del perímetro, 2/3 menos 1 daría menos 1/3, por el diferencial del perímetro. Ahí está. Ok. Este término vale 0. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Arreglar términos, aquí acomodar. Entonces aquí está el perímetro a las 2/3, los 5/3, el área. La derivada del área respecto al tirante, si ustedes lo recuerdan, es el ancho de la superficie libre. Por ahí obtuvimos la deducción de esta fórmula. Es el ancho de la superficie libre, vean. Menos los 2/3, el área y el perímetro se conserva. ¿Y cuál es la derivada del perímetro respecto al tirante? Pues simplemente derivo la ecuación del perímetro. ¿Sí? Ahí está, es la derivada del perímetro. Bueno, ¿cómo? Bien, vamos a ver la derivada del perímetro. Aquí está el perímetro. Entonces la derivada del perímetro respecto a y este sería constante más 2 veces, esto se hace 1, 2 raíz de k cuadrado más 1. Vean. Aquí está el área, vamos a checarlo también de aquí. El área, si yo obtengo la derivada del área respecto al tirante, entonces esto es el ancho de la superficie. Oye, ¿y la derivada del perímetro? También ya está, ¿eh? Sí, simplemente operaciones ahí de reducción del sistema. Ok. Entonces la ecuación de la derivada es todo esto. Se ve bien complicado. Aquí no me hagan caso, es el número de la página. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el proceso numérico? Así como nosotros planteamos para el método de punto fijo, vamos a hacer algo similar. Los datos, los términos constantes por ahí que aparezcan, los vamos a calcular y hacemos una tabla también de manera similar. Bueno. En la clase anterior hicimos una hoja electrónica donde calculamos por el método de Newton-Raphson el proceso. Pero bueno, como esta fórmula tiene el área, el ancho de la superficie libre, este término, 2k cuadrada más 1, el perímetro, vean, a las 4/3, entonces lo que hice es una tabla en el cual, muy similar al método de punto fijo, donde yo propongo un valor semilla, un valor inicial. Primera columna, el número de iteración. Aquí no es que XY, es YI.
Ok, el y. Y luego veamos en la fórmula que tenemos que calcular. Pues aquí tengo el área, el perímetro, el ancho de la superficie libre. Aquí están, vean. Y luego aquí está el área, la 2/3. Aquí va. Aquí está el perímetro, la 2/3. Aquí está. Entonces yo cuando realice este producto, fíjense, ¿qué voy a estar haciendo? Pues simplemente voy a estar multiplicando esta celda por esta celda, estas tres celdas, por la constante. Entonces ya tendré yo este término, vean. Ok. Y luego aquí aparece el área a la 5/3. Pues aquí aparece el perímetro a la menos 1/3. Aquí en este caso el 2k² más 1 raíz, lo dejé en la misma columna, lo pude haber calculado previamente. Entonces para calcular este término, ¿cómo sería? Serían estas tres celdas. Y para calcular el y más 1, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí yo pudiera agregar otra columna que me diga que me calcule la derivada, todo esto. ¿Sí? Y otra columna donde me calcule la función. Vean, la función. Y entonces el método, el y más 1 sería pues simplemente la ecuación recursiva del y menos la función entre la derivada. Entonces si nosotros en la hoja electrónica le agregamos las columnas faltantes, y luego aquí falta el error aproximado relativo, aquí vamos revisando, entonces después de 3, 4 iteraciones vamos a encontrar que si el error es menor que una tolerancia que hayamos definido, entonces la y raíz es el tirante normal que andamos buscando. Y muchas veces sí nos pide el número de iteraciones, generalmente va a ser 4 o 5. Ok. Entonces, con esto les he presentado las ecuaciones que van a utilizar para programar en su hoja electrónica, para aplicar el método Newton-Raphson para calcular el tirante normal. Estas fórmulas se ven complejas, pero al final, ¿qué son? Vean. Aquí están las formulitas, vean. El área, el perímetro, el ancho de la superficie libre. Entonces, si ustedes construyen una hoja electrónica similar a esta, me faltó el método de Newton-Raphson, aquí falta otra pestaña, entonces se lo van a agregar en su cartera de hojas electrónicas, ¿no? Entonces dale más o menos esta forma, aquí diría método de Newton-Raphson, los datos, el desnivel topográfico, la longitud para que me calcule la pendiente, y luego ustedes construyen esta tabla de manera similar, pero utilizando, ¿qué? Pues más o menos esta tabla. Aquí le falta una columna donde aparezca la función, falta otra columna donde aparezca la derivada, ¿sí? Entonces ya nomás sería el y más 1, el valor de esta celda, menos el valor de la columna, del valor de la celda de la función, dividido por la derivada, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes van a poder calcular el tirante normal para el canal trapezial, triangular y rectangular. Bueno, una vez que ustedes ya han calculado el tirante normal, de nuevo por el método de Newton-Raphson, pues ustedes tienen que calcular también las propiedades geométricas y calcular el número de Freud. Si ustedes comparan y generan las dos hojas electrónicas, una por punto fijo y otra por Newton-Raphson, van a encontrar la misma tirante. Entonces alguien me preguntaría, oye Inge, ¿y qué método me recomiendas a utilizar siempre? Pues si ustedes ya lo tienen construido en su hoja electrónica, pues cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Bueno, entonces, este tipo de problema del cálculo del tirante normal es una de las primeras problemas que van a tener ustedes para poderlo calcular, pero ustedes ya lo tendrían aquí en su hoja electrónica. Bueno, déjenme